El término tsunami proviene del japonés y significa literalmente ola de puerto. Estos fenómenos naturales son olas de gran magnitud, que representan una de las fuerzas más devastadoras y poderosas de la naturaleza en el planeta. Los tsunamis se generan principalmente a partir de movimientos sísmicos submarinos, deslizamientos de tierra, impactos de meteoritos o erupciones volcánicas. Cada uno de estos eventos puede desplazar grandes volúmenes de agua de forma abrupta, creando ondas de choque que se desplazan a gran velocidad por el océano. Estas olas pueden viajar miles de kilómetros perdiendo apenas velocidad y adquieren alturas colosales al acercarse a las costas, causando inundaciones masivas y destrucción. Los efectos a largo plazo de estos acontecimientos incluyeron crisis económicas, pérdida de infraestructuras y desplazamiento de millones de personas. La repercusión política y sociales junto con los costos para la reconstrucción a menudo se extienden por décadas, cambiando radicalmente la vida de quienes sobreviven y las comunidades en las que habitan. Ahora surge una pregunta fascinante. ¿Cuáles han sido los tsunamis más altos y devastadores jamás registrados? A continuación exploraremos los eventos históricos que dejaron una marca imborrable en la historia de la humanidad, mostrándote los 10 tsunamis más destructivos debido a su impacto y magnitud. ¿Están listos? Y recuerda, si te gusta este contenido, dale un buen like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Y ahora sí, empezamos con el ranking. Número 10. Tsunami del Golfo Moro en 1976. Azotó la región sur del país, dejando un rastro de destrucción y muerte. Ocurrió en las primeras horas del 17 de agosto de 1976 y afectó a las comunidades costeras de la región de Mindanao, causado por un terremoto submarino de magnitud 8 en la escala de Richter, que sacudió las profundidades del mar de Celebes. Este sismo, que alcanzó su epicentro cerca de la isla de Mindanao, ocurrió a aproximadamente 32 kilómetros bajo la superficie, y fue tan poderoso que generó olas gigantescas que devastaron rápidamente las comunidades costeras. Generó olas de hasta 10 metros de altura, las cuales avanzaron tierra adentro con una velocidad abrumadora, destruyendo viviendas, edificios, embarcaciones y otros elementos de infraestructura en las ciudades. Resultó en la pérdida de más de 5.000 vidas, con aproximadamente 2.200 personas heridas y más de 3.000 desaparecidas. Las cifras exactas varían debido a las dificultades para realizar un censo exacto en medio del caos. Muchas personas fueron arrastradas al mar y nunca pudieron ser recuperadas. En cuanto a las pérdidas materiales, el tsunami causó daños catastróficos. Se estima que más de 90.000 personas quedaron sin hogar debido a la destrucción de sus viviendas, mientras que el costo económico de la infraestructura perdida, viviendas y medios de vida superó los cientos de millones de dólares en aquella época. Número 9. Tsunami de Hokkaido en 1993. Fue un devastador desastre ocurrido el 12 de julio de 1993, que afectó especialmente la isla de Okushiri, situada al oeste de Hokkaido en Japón. El tsunami fue provocado por un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter, con epicentro en el mar de Japón. El terremoto que lo causó ocurrió a las 22:17 hora local, a unos 80 kilómetros al suroeste de la isla de Okushiri y a una profundidad de 34 kilómetros bajo el mar. Este sismo fue el resultado de un movimiento en la zona de subducción entre la placa del Pacífico y la placa de América del Norte, una región tectónicamente activa donde colisionan y se superponen las placas. La liberación de energía generó una serie de olas con alturas que superaron los 30 metros en algunos puntos de la costa, causando la muerte de 230 personas y dejando heridas a más de 300, mientras que decenas más quedaron desaparecidas. Muchos habitantes no lograron evacuar debido a la rapidez con que llegó el tsunami. Apenas unos minutos después del terremoto, gran parte de la infraestructura local, viviendas, carreteras, puentes y puertos quedaron arrasados, dejando a la población sin acceso a servicios básicos, donde las pérdidas materiales fueron cuantiosas, superando los 600 millones de dólares en daños. Número 8. Tsunami de Samoa en 2009. La Samoa Americana es un minúsculo territorio estadounidense a medio camino entre Hawái y Nueva Zelanda, en el que viven unas 65.000 personas. El sismo causado por la subducción entre las placas tectónicas del Pacífico y de Australia
ocurrió a una profundidad de aproximadamente 18 kilómetros bajo el lecho marino, a unos 190 kilómetros al suroeste de Apia, la capital de Samoa. Ocurrió el 29 de septiembre de 2009 y afectó a todas las personas con graves consecuencias humanas y materiales. El evento dejó una profunda huella en la región, causando destrucción masiva y alterando la vida de miles de personas. Se originó a las 6:48 hora de la mañana debido a un terremoto submarino de magnitud 8.1 en la escala de Richter. La violencia del terremoto generó un desplazamiento súbito en la corteza terrestre, causando enormes olas que se desplazaron a gran velocidad y alcanzaron la costa en cuestión de minutos. La cifra total de víctimas ascendió a más de 190 personas en toda la región. Miles de personas se vieron desplazadas de sus hogares y las infraestructuras principales como carreteras, escuelas y hospitales quedaron severamente dañadas. Dejó a su paso daños materiales significativos, cuyo costo total se estima en unos $200 millones. Esta cifra incluye la destrucción de propiedades privadas, instalaciones públicas y el impacto en la economía local, que dependía en gran medida del turismo y la pesca. Número 7. El tsunami de Molokai en Hawái en 1957. Un fuerte terremoto de 8.3 en la escala de Richter ocurrió en noviembre del año 1957 cerca de la isla Molokai en Hawái. Tras el movimiento tectónico submarino que causó el temblor, también desplazó una gran cantidad de agua en el océano, originando un tsunami al cual llegó a las costas en cuestión de minutos y provocó un oleaje masivo. Los habitantes de este archipiélago pudieron contemplar estupefactos como una ola de más de 20 metros de altura se acercaba peligrosamente a la costa. Las consecuencias fueron devastadoras para las poblaciones más costeras de Hawái y también en Japón. Aparte de los daños en las infraestructuras y en las casas de la gente, entre 230 personas perdieron la vida y hubo centenares de heridos. Las pérdidas materiales fueron elevadas y el impacto económico incluyó tanto daños directos a bienes y propiedades, como las repercusiones en la actividad económica local que tardaría meses e incluso años en recuperarse. Número 6. Tsunami de Valdivia en 1960. Este maremoto, producto de un terremoto de magnitud 9.5 del 22 de mayo de 1960, impactó fuertemente la región sur de Chile y desencadenó olas devastadoras que recorrieron la costa del Pacífico hasta Japón. La magnitud de los daños materiales y humanos fue inmensa y las cifras sobre las pérdidas reflejan la catastrófica escala de este evento. En las áreas costeras de Chile, las olas alcanzaron alturas de hasta 25 metros y arrasaron con pueblos enteros, incluidos los de Corral y Puerto Montt, desplazando comunidades y causando graves daños a infraestructuras portuarias y viviendas. Se estima que hasta 100.000 personas perdieron la vida debido al terremoto y el tsunami, mientras que la cifra exacta de las pérdidas materiales en Chile es difícil de precisar, ya que se basan en estimaciones debido a la magnitud y complejidad de los daños en múltiples sectores. Sin embargo, los registros de la época indican que la pérdida de infraestructura y bienes materiales alcanzó alrededor de $550 millones de la época. Vida de japoneses y filipinos no dejó ningún rincón del Océano Pacífico intacto, dejando devastación a su paso y convirtiéndolo en uno de los peores tsunamis de la historia moderna. Número 5. Tsunami del Océano Índico en 2004. Ocurrido el 26 de diciembre de 2004, fue uno de los desastres naturales más devastadores de la historia reciente. Este cataclismo fue causado por un terremoto submarino de magnitud 9.3 en la escala de Richter, que tuvo su epicentro frente a la costa oeste de la isla de Sumatra en Indonesia. El violento terremoto generó una serie de olas gigantescas conocidas como tsunamis, que afectaron a 14 países en la región del Océano Índico, incluidas Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, India y las Islas Maldivas. El tsunami cobró la vida de más de 200.000 personas, una cifra estimada debido a la dificultad de contar los desaparecidos. Millones de personas quedaron desplazadas y sin hogar. La destrucción fue extensa con pueblos y ciudades costeras arrasadas por olas, que en algunos casos alcanzaron los 30 metros de altura. En términos de daños materiales, se calcula que causó pérdidas económicas por alrededor de $10.000 millones. Las infraestructuras en áreas afectadas destruyeron edificios, puertos, carreteras y viviendas, que fueron barridos por olas dejando atrás paisajes de completa desolación.
Indonesia, el país más golpeado, sufrió grandes pérdidas tanto humanas como materiales, seguido por Sri Lanka, India y Tailandia. Las economías de estas naciones experimentaron un golpe significativo, especialmente en sectores como el turismo y la pesca, que dependían de las áreas costeras destruidas. Número 4. Tsunami de Tohoku en 2011. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9.1 golpeó la costa noroeste de Japón, generando un enorme tsunami que afectó gravemente varias regiones del país. Este evento no solo causó la pérdida de miles de vidas, sino que también tuvo repercusiones económicas, sociales y ambientales de gran magnitud. El terremoto, con epicentro en el Océano Pacífico a unos 130 kilómetros al oeste de la península de Oshika, tuvo una magnitud tan grande que sobrepasó las expectativas y los sistemas de seguridad. Por otra parte, el tsunami resultante alcanzó hasta los 40 metros de altura en algunas áreas y arrasó con todo a su paso. Las olas penetraron hasta 10 kilómetros tierra adentro en ciertas regiones, destruyendo pueblos, carreteras, puentes y causando una devastación masiva, donde el saldo humano fue trágico. Más de 20.000 personas perdieron la vida, alrededor de 6.000 resultaron heridas y más de 2.500 desaparecieron. Cientos de miles de personas quedaron sin hogar y se vieron obligadas a buscar refugios en albergues temporales, mientras que en términos económicos las pérdidas fueron enormes. Se estima que el terremoto y tsunami causaron daños materiales por un valor de aproximadamente 235.000 millones de dólares, donde la destrucción de las infraestructuras de edificios, industrias y viviendas fue terrible, así como la pérdida de cultivos y ganado. Número 3. Tsunami de Groenlandia en 2017. No todos los tsunamis son causados por terremotos. El 17 de junio de 2017, un bloque de unos 4 kilómetros cúbicos de hielo se desprendió por una montaña de Groenlandia y cayó al mar, lo que provocó una ola de 200 metros de altura. Esta gigantesca pared de agua llegó hasta la pequeña localidad de Nuugaatsiaq, destruyendo varios barcos y edificios que se encontraron a su paso, arrasando con viviendas en varias localidades. Algunas casas en el noroeste del país fueron desplazadas por las aguas. Los rescatistas utilizaron balsas de goma para hacer una búsqueda en la zona después de recibir información de que 8 personas habían desaparecido. También se registraron numerosos heridos en la localidad principalmente afectada. El agua se llevó por completo 11 viviendas y 39 personas debieron ser evacuadas. Número 2. Tsunami de Bajont en Italia en 1963. Ya hemos visto que no todos los tsunamis pueden ocurrir en el mar. Algunos también pueden ocurrir en el interior del continente, como en este caso, que os voy a contar ahora. El 9 de octubre de 1963 ocurrió el desastre de Bajont, un valle situado en la región del Veneto, en Italia. El tema es que allí había presa entre dos montañas. De pronto, una gran masa de tierra y roca se desprendió de una de las montañas y cayó al embalse del Bajont, generando una enorme ola que se desplazó rápidamente por todos los valles circundantes. Estoy hablando de una masa de agua de 250 metros de altura moviéndose a 100 kilómetros por hora. Varios pueblos de aquellos valles fueron completamente borrados de la existencia y en el impacto murieron unas 2.000 personas. Este es uno de los peores desastres geotécnicos de la historia y ha servido como un trágico ejemplo de la importancia de tener en cuenta la geología y la geotécnica en la planificación y construcción de presas en zonas de riesgo. Número 1. El tsunami de Lituya en Alaska en 1958. Está considerado como la ola gigante más grande de la historia humana, ocurrido el 9 de julio de 1958. Esta salvaje ola se originó a raíz de un terremoto de una magnitud de 7.8 en la escala de Richter y fue seguido de un deslizamiento de tierra en el glaciar de Lituya, en la costa de Alaska, que supuso la caída de 30 millones de metros cúbicos de hielo y rocas del glaciar que terminó desembocando en un tsunami en la bahía más próxima, situada a unos 20 kilómetros del epicentro del seísmo. El material desprendido cayó con gran fuerza contra el agua de la bahía que había debajo, lo que produjo una gigantesca ola de unos 524 metros de altura y una velocidad de 200 kilómetros por hora, arrasando con todo a su paso. Eso sí, hay que aclarar que lo de la ola de 500 metros solo fue en su punto de origen, la salpicadura inicial en el extremo de la bahía. A medida que la ola se desplazó hacia la costa, fue disminuyendo de forma gradual. Bloques enteros fueron destruidos, dejando a su paso un paisaje desolador.
Se estima que la energía liberada por el tsunami fue equivalente a la explosión de 5.000 bombas atómicas. La tragedia cobró la vida de 5 personas y causó daños materiales incalculables. Sin embargo, también sirvió como un llamado de atención para la comunidad científica. El tsunami de la Villa Lituya marcó un antes y un después en la historia de la investigación y la preparación para desastres naturales. A raíz de esta tragedia se establecieron sistemas de alerta temprana y se implementaron medidas de prevención en todo el mundo. Los avances en la detección sísmica y el monitoreo de tsunamis permitieron desarrollar sistemas de alerta más eficientes y mejorar la capacidad de respuesta ante futuros eventos catastróficos. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este impactante ranking. No te pierdas nuestros próximos videos, donde exploraremos todo tipo de temas interesantes y entretenidos. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y encender la campana de notificaciones para no perderte nada. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video en el Club del Top 10.